Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Amén. En la primera parte, hace 15 días, estuvimos hablando acerca de esas cosas que sucederían en la primera pregunta. Recuerden que dijimos que aquí como tal habían dos preguntas. Una, ¿cuándo serán estas cosas? Y dos, ¿qué señal habrá de tu venida? Y la unimos con y del fin del siglo. Dos preguntas. Dos preguntas que le hicieron los discípulos al Señor, de las cuales el Señor también le dio respuesta. Empezando por la primera pregunta que ellos le hicieron: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? ¿Recuerdan qué cosas? Breve recorderis para empatar con la segunda enseñanza. ¿Qué cosas estaba diciendo ahí? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? ¿De cuál fin? No. Ojo que, y lo mejor dicho, hubo una persona que hoy no está y me ha llamado, me ha escrito, creo que no se ha conectado todavía, que quedó feliz con esa enseñanza, porque hablamos muy claro, mejor dicho, le dimos respuesta a la primera pregunta. De lo que Jesús había dicho, versículo anterior: no quedará aquí piedra. Y se estaba haciendo referencia ahí, o Jesús estaba haciendo referencia a lo que iba a suceder 40 años aproximadamente después de su partida, en el año 70 después de Cristo. Y era con la destrucción del templo, y no solo la destrucción del templo, sino de la misma ciudad, porque iba a ser sitiada, dijimos, por Tito, el emperador, y iba a ser destruido el templo, sitiada la ciudad y desterrados los judíos. Iba a haber una mortandad como nunca antes la había habido en el pueblo. 1.100.000 judíos murieron y los demás fueron esparcidos por diferentes lugares, diferentes tierras. Que ahí es donde entendimos cuando decía que vuestra huida no sea en invierno. Ay de las que están encinta, o sea, las que están embarazadas. Dando el ejemplo del Señor de que en plena guerra una mujer embarazada corriendo, huyendo de la guerra como difícil, y en pleno invierno huyendo usted a los montes o a las montañas, y más que son zonas desérticas, imagine el frío tan tremendo, pues iban a morir. A eso se estaba haciendo referencia, y es la respuesta que el Señor, a partir del versículo 4 en adelante hasta el versículo 29, hace o da como respuesta a los discípulos de lo que le estaban preguntando: ¿cuándo serán estas cosas? Pero hay otra pregunta explícita que el Señor recibe de ellos, y es: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Acá como tal no estaba hablando de un siglo haciendo referencia a 100 años, sino que está haciendo referencia a la era o al mundo. Pero en la señal de tu venida era porque en el versículo anterior del capítulo 23, los versículos 39 o desde el 37, mire lo que Jesús les dice. Desde el 37, capítulo 23, verso 37: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste?
He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Ahí estaba haciendo referencia ¿a qué? A lo que iba a pasar en el año 70. En esa profecía, todo Jerusalén y el templo iba a ser dejado. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. En esa referencia, pero ellos no sabían nada de eso. Ellos ni se imaginaban de cuál segunda venía, nada. Pero a eso que dice el Señor, no me veréis y después me veréis, es lo que ellos le preguntan, ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Cuándo es que va a pasar eso de que te vas a ir? ¿Y qué señal va a haber cuando vengas? Pero no referir, o sea, ellos no tienen en mente, los discípulos, que es que el Señor en estos días lo van a matar y el Señor se va a ir un tiempo para el cielo y aquí va a estar la iglesia durante muchos siglos y después ellos no pensaban eso, ¿sí? No. Ellos tal vez pensaron que el Señor se iba a ir para algún lado y que después iba a volver y iba a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y dijo, a eso haciendo referencia, ¿qué señal va a haber cuando pase eso, Señor? Para la respuesta a ello, tenemos que ir entonces al versículo 29 de Mateo 24. Ya dimos la respuesta a la primera pregunta, ahora miremos la respuesta a la segunda. Mateo 24, verso 29 al 31. E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Acá el Señor empieza a hacer referencia ya no tanto a aquella tribulación que vivieron o que iban a vivir en la destrucción del templo en el año 70, en las persecuciones que iban a tener y aún de ahí en adelante, sino aquella tribulación a la que la iglesia se va a ver enfrentada antes de la venida del Señor, antes de su venida. Por eso dice inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Futuro, pareciera que como viene hablando de lo que va a pasar en el año 70, se conectará ahí. Pero ¿por qué decimos y entendemos que no? Porque hay una profecía que el Señor la cita, y es una profecía de Isaías en su capítulo 13, versículo 9 al 11, en donde Jesús está diciendo en el versículo 29 que en aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Mire lo que dice Isaías 13, verso 9 al 11. He aquí el día de Jehová viene, profecía. Y hablando de aquel día y último día y gran día. Aquí no estaba hablando de cuando viniera en manifestación como el Mesías. No es una profecía mesiánica, sino que es una profecía de su venida para destruir todo lo que tiene que destruir. He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira. Yo les pregunto, hermanos, cuando el Señor venga en su segunda venida, ¿cómo va a venir? Él no va a venir como en su primera venida, en una manifestación hecha carne, aunque vendrá como Jesucristo, porque todo ojo le verá, sino que no va a venir en una función de amor y misericordia para salvar, sino que va a venir en una función de juez para condenar y dar juicio a todas las naciones. Y ahí es donde la Biblia dice que la ira de Dios la van a conocer. La Biblia dice, dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Vea, hermanos, Dios es amor en esencia y es un atributo de Él. Pero voy a decir otro atributo que a la gente no le gusta hablarlo. Él es fuego consumidor también, es un atributo de Él. Él es
fuego consumidor. Y hay de aquel que cae en la ira de Dios. Que nosotros lo conocemos como amor. Vea, hermano, mero amor de Dios para nosotros. Si no fuera por el amor de Dios, ya estaríamos consumidos todos. O si no, lo invito a que eche un vistazo al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios, el Dios de ese pueblo, el Dios de Israel, el Dios creador, se reveló a su pueblo, pero se les muestra como el Dios fuego consumidor, y aquellos que no hacían lo que Dios les decía, ¿qué pasaba? Mueren. ¿Qué pasó con el pueblo cuando desobedeció? ¿Qué pasó con el pueblo cuando no esperó a Moisés con la ley que Dios le iba a dar en el monte? Y en vez de esperar, se hicieron su propio becerro de oro para adorarle con todas las alhajas, con todo el oro que tenía. Fundieron un becerro y comenzaron a adorar a ese becerro como si fuera su Dios. Cuando Moisés baja del monte y ve toda esta situación, se indigna, se llena de ira, rompe las tablas. Pero el Señor le dice: no se preocupe, que contra usted no fue la ofensa, fue contra mí. No me esperaron. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Dio una orden y dijo: los que no se arrodillaron frente a esa estatua, los que no adoraron el becerro, tomen sus espadas y maten a los que sí lo hicieron. Hermanos, los juicios de Dios, hoy en día la gente hace lo que se le da, perdónme la expresión, la gana. Pero aquí no, porque la gracia y el amor de Dios está sobre toda esta humanidad. Espere que venga el día de la ira, que ahí van a conocer al Dios fuego consumidor. Vea, hermanos, escrito está: cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y lo que Dios dice en su palabra se va a cumplir al pie de la letra. Y ahora lo conocemos como el amor. Y ese amor lo conocemos revelado a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y es el amor de Dios en nosotros. Y es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Y es el amor de Dios en el cual nosotros andamos, en ese amor. Pero gracias a Él, yo le tengo una buena noticia a la iglesia. La iglesia no va a conocerlo como ese fuego consumidor. Ni la iglesia va a ser... o sobre la iglesia va a ser desatada esa ira. Aunque haya tribulación, aunque hayan situaciones, sobre la iglesia no va a ser desatada esa ira. ¿Sabe por qué? Porque cuando eso suceda, la iglesia ya se ha ido con el Señor. La iglesia ya se ha ido con el Señor. Entonces sigue diciendo Isaías: he aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores. Qué cosa tan terrible. Hasta me dolió la cabeza, hermano. De verdad. Esto es fuerte, hermanos. ¿Usted cree que si el mundo conociera realmente esto y entendiera, y sus ojos se abrieran y dijeran: ¿cómo? Yo creería que lo entiende. No habría un hombre en la tierra que no corriera a Cristo y le dijera: perdóname y sálvame. Pues la gente se burla. Sí, no les importa. Dice, hay otros que dicen: pues nos vamos para el infierno. Ay, Dios mío, no saben lo que dicen. No saben lo que dice la gente. No saben que en el infierno, y es en un sentido figurado que dice la Biblia, la llama no apagará. O sea, como para que entendamos un poquitiquito de lo fuerte. Lago de fuego, en azufre ardiendo. No es que haya un lago allá realmente, todo es una figura para que entendamos cómo va a ser ese tormento. La llama nunca apagará y el tormento nunca dejará de ser. Y escuche, eso será eterno. Si la gente aquí en la tierra por cualquier cosa nos afligimos y sufrimos, y sabemos de que algún día nos vamos a morir, pero también sabemos que podemos estar sufriendo unos días y después vamos a ser felices, y después volvemos a sufrir y después somos felices, y esa es la vida del ser humano, altibajos. Hoy contento, mañana triste, hoy contento, mañana triste, hoy sin plata, mañana con plata, hoy sin comida, mañana con comida, hoy sin ropa, mañana con ropa. Esa es la vida.
Pero sabemos que si hoy estamos tristes, mañana algo nos va a dar felicidad. Pero en el infierno no va a pasar eso. El que se va para el infierno, hermano, el día del juicio, cuando el Señor decrete lanzar a los pecadores al lago de fuego, allá no va a pasar que van a tener la esperanza que algún día van a salir de ello. Allá será el lloro y el crujir de dientes. Allá no habrá opción de nada. Y hay gente que, hermanos, se burlan de ello. Allá será eternamente y para siempre ese sufrimiento. Eterno. ¿Ah? Decía un predicador, eso será el infierno, solo porque la presencia de Dios no va a estar ahí, decía un predicador. Aunque dice otro, no. Al contrario, Dios lo llena todo, pero será un infierno porque allá lo van a ver, pero es como el juez que los tendrá en su prisión eterna. Y por más que lloren y supliquen, Señor, sácanos. Vean, hermanos, no hay oportunidad y no la hay. Ya no va a haber otro evangelio, ya no va a haber otra manifestación de Dios, ya no va a haber otra forma. La Biblia no habla ya eternamente y para siempre, juicio eterno. Y se van a quedar los que se vayan a ese juicio eterno. Y esto lo estoy diciendo para que el que no lo sabía lo sepa y se lo diga el que está sin Cristo. Y la piense 1, 2, 3, 4, 5 y 1000 veces antes de hacer algo que ofenda a Dios. Porque créame, en esta vida no hay nada que valga la pena cambiarlo por lo que Dios nos ha dado. Lo que Dios nos ha dado no es negociable. Y no es cambiable, por nada. Por nada. O a ver, yo les pregunto, ¿alguien se quiere ir para el infierno? Entonces no podemos negociar lo innegociable. Amén. Hermanos, sigue diciendo Isaías, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad, dice el Señor, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Esto en sí es lo que citó Jesús en el versículo 29, cuando dijo, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, o sea que está hablando tribulación y venida del Señor, porque Isaías está hablando el día de la venida del Señor, ¿cierto? ¿Qué dice el Señor? Se oscurecerá el sol, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Dijo alguien una palabra muy cierta con esto, y es esto y el significado de cada cosa. Muchos le podrán dar cantidad de significados, pero la única realidad es esta: solo cuando suceda nos daremos cuenta del cumplimiento de esto, y esto sucederá es cuando ya el Señor ha venido por su iglesia después de aquellos días de tribulación, arrebatando la iglesia. Lo único que le digo es que la tierra va a ser desolada, va a ser purificada, va a ser destruida, y todos los moradores de la tierra que hayan quedado en esa segunda venida, que eso va a ser un mismo día, serán destruidos. Amén. Pero yo les digo algo, no nos asustemos tanto por esa palabra tribulación. Les voy a decir por qué. Normalmente esa palabra tribulación nos la han asociado con la gran tribulación siempre. Y no, sí, es de gran tribulación. Pero lo que digo es que nos la han asociado es como si va a haber una gran, o sea, una tribulación tan brava que nunca ha habido, y ahí es donde dice la iglesia no pasará por ella. Y el Señor se lleva a los de la iglesia. No, la Biblia nos enseña lo contrario. Después de la tribulación de aquellos días, y esa tribulación será gran tribulación.
Pero yo les pregunto, ¿la iglesia desde que ha sido fundada ha vivido tribulación tras tribulación, sí o no? Sí, yo creería que cuando un pueblo está acostumbrado a batallar, a guerrear, lo que pasa es que se prepara para cualquier tipo de guerra. ¿Por qué el pueblo de Israel y su ejército como tal y el de hoy en día es tan potente? Porque toda la vida han estado en guerra. Ese pueblo toda la vida ha estado en guerra. Desde su creación han peleado. Y Dios ha estado con ellos. Han batallado en el desierto. Han hecho, mejor dicho, o Dios de ellos ha hecho guerreros impresionantes. Y en las mismas militares de ellos, escuelas militares, yo qué sé, a él les enseñan todo lo que Dios hizo con el pueblo desde el principio. Y todos los ideales del pueblo. Y la Torá. Imagínense. Entonces, si nosotros nos vamos a eso, nosotros somos el pueblo de Dios ahora. Estamos acostumbrados y vemos desde el principio de la fundación de la iglesia que han venido tribulaciones, aflicciones para la iglesia. Pero también estamos acostumbrados a ver que en medio de ellas Dios siempre aparece y nos rescata. ¿Sí o no? Pues yo digo algo, hermanos, y es que en aquella gran tribulación o tribulación de aquellos días, por muy fuerte que sea, yo creería que el Señor a toda la iglesia la ha venido preparando. Ahora, mire, muchos ya murieron, y entonces no van a vivir eso. No, ellos vivieron sus tribulaciones. Pero las que se puedan desatar en aquellos días, que a nosotros nos han dado el punto como que eso es lo máximo de lo máximo, de lo más bravo, yo creería, hermanos, que Dios ha preparado a su pueblo, ha preparado a su iglesia para que pueda soportarla, pero en el momento indicado viene y nos arrebata y nos lleva. Porque recuerde lo que dice la Biblia: Dios no nos va a hacer probar más de lo que nosotros podamos resistir. Escuche bien, la prueba de Dios viene a los hijos, pero hay una seguridad y una garantía en medio de la prueba, y es que Él nunca te va a probar hasta un punto en que no resistas. ¿Sí ve? Él te manda la prueba y te está probando, y en la prueba te está formando, y en la prueba te está haciendo mejor cada día. Pero si el Señor sabe que un paso más tú no resistes, te saca de la prueba. Eso dice la Biblia. Te saca. Porque Él siempre aparece en ese momento. Ve, hermano, cuando nosotros vemos todo tan nublado que ya no hay opción de nada, ¿no ven ustedes que llega la solución? ¿Qué pasó con Abraham? Y lo veíamos en la lectura que habíamos hecho en estos días. ¿Eso no fue una prueba para Abraham? Dame a tu hijo. Dígame si no fue una prueba. ¿Y Abraham qué hizo? Obedeció, caminó, lo llevó, y Abraham le dio el cuchillo y ya estaba todo listo, y iba a sacrificar al hijo. Pero vea, Dios no lo probó más de lo que él no podía resistir. Antes de que el cuchillo llegara y porque podía haber permitido Dios que matara al muchacho y después resucitárselo. Él es Dios. Pero como para que no le quede en la conciencia a Abraham que había matado a su hijo, dijo: detente ya, no me preocupe. Llevarlo hasta el extremo. Y yo le digo una cosa: Abraham es muy valiente. Porque, hermanos, yo no sé, pero digo que los que estamos aquí, desde el pastor hasta el más pequeñito, una prueba de esas, sí, uno se pone, uno dice: no, me degollo, Señor, yo. Pero mire ese hombre. Pero vemos a Dios decirle: quieto ahí, ya sé quién eres. Tremendo. Entonces, en ese mismo tiempo de aquellos días, creamos firmemente que el Señor, cuando ya la tribulación esté al borde en que no podamos resistir, si estamos vivos, nos saca de aquí este tierrero, como dice alguien por ahí. Porque, y son diferentes posturas doctrinales. Aquí hubo un hermano, vamos a ver si ya está conectado. No está conectado. Viene de otra organización, pero quedó muy contento con la enseñanza de 15 días. Al punto que antier me decía: vea, pastor, yo escuché la enseñanza y yo me fui para la casa. Y un hermano de años en la iglesia fue opcionado donde estuvo al ministerio, iba a ser pastor, y me dice que se había ido a la casa a estudiar todo eso. Y que entre más estudiaba, más entendía que esto era una realidad.
Y lo que lo impactó fue esa partecita de la tribulación. Porque a nosotros siempre nos han enseñado que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación. Y eso sí, eso es realmente una postura doctrinal que no lleva más de 200 años, la raíz de esta postura doctrinal. Pero cuando uno va a la Biblia y usted enlaza todos los versículos que el Señor Jesucristo dio, los que Pablo y todos los apóstoles que hablaron referente a todos esos tiempos hablaron, usted se da cuenta de que la Biblia dice otras cosas. Y es que vamos a pasar por... Lo único es que no tiene el artículo la. Pero si hay unos que dicen gran tribulación, tribulación. Y solo por un artículo la, hermana Jamie, se formó una doctrina impresionante. ¿Cuál es el problema? Esto no es de salvación. Esto es para los salvos. Porque esto no es que vaya a salvar o no vaya a salvar a alguien. Esto es para que los que somos salvos, los que somos hijos de Dios, entendamos cosas que van a pasar. Entonces, esto no es una doctrina que si la entregas va a salvar a alguien o no va a salvar a alguien, sino que es para que la persona esté apercibida y entienda y tenga un conocimiento previo a un evento que va a suceder. Pero para mí, ¿cuál es el problema de yo decirle a la iglesia, y esto está quedando grabado, yo no hay quien lo va a ver, pero que lo vea quien lo tenga que ver? El problema de yo decirle a la iglesia de que la iglesia, el Señor se la lleva antes de la gran tribulación, es este. Si todo esto que vemos por las escrituras es verdad, que yo creo que es verdad, y el Señor nos permite o permite que la iglesia pase por tribulación o gran tribulación o la gran tribulación, como lo quieran llamar, ¿qué va a pasar con aquellos creyentes de esa generación que estén vivos, que se les ha enseñado que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación? Y si sí pasan, ¿qué va a pasar con los creyentes? ¿Qué va a pasar, hermana Jamie? Que toda la vida uno dice, el Señor me lleva antes de ese momento tan bravo. Pero llegó el momento bravo, se desató una mortandad y todo el mundo las alarmas, la gran tribulación. Y el creyente, ¿cómo así? Si toda su vida ha pensado que el Señor lo va a llevar, ¿qué va a decir, Nicole? Se quedó. Ese va a ser el gran problema. Va a decir, yo me quedé, me perdí. Porque eso es lo que se enseña, ¿no? Que el Señor lleva a la iglesia antes de la gran tribulación y el que quedó, quedó. Y pase por toda esa. Entonces se va a sentir como el más vil pecador. Y por eso es que dice la Biblia por ahí en un texto, hallará fe en la tierra cuando el Señor venga. Cuando el Señor venga, hallará fe en la tierra. ¿A qué se refiere realmente eso? Yo creo, hermanos, que con tantas doctrinas y tantas cosas que hay hoy en día, la fe de muchos está loca. O sea, hoy en día la gente, ya realmente muchos no saben ni qué creer. Hay tantas cosas que ya el mundo no sabe qué creer. Por eso es que, y oren por este servidor, para que el Señor me permita en su gracia, hermano, para con la congregación, poder enseñarles lo que está aquí escrito y no lo que yo quiera, crea o me imagine. Ni lo que un grupo hace años dijo, ni lo que otros señores hace 200 años dijeron, no, sino lo que está escrito aquí. Porque yo no puedo basar la doctrina en lo que un hombre haya dicho hace 300 años. Que es lo que hoy en día hay guerras, y eso lo voy a enseñar más adelante en esto de la historia de la iglesia, de donde salió el arminianismo, el calvinismo, controversias, y unos dicen soy calvinista, otros soy arminiano. No, nosotros somos de Jesucristo, hermanos. Nosotros la única doctrina que debemos respaldar, creer, confiar plenamente es la doctrina de Jesucristo, la enseñanza de Él. Entonces imagínese usted qué va a pasar si el Señor viene y cuando venga ya pasó toda esa tribulación y resulta que los cristianos estaban viviendo esa tribulación. ¿Va a hallar fe en ellos? ¿Los va a hallar desestabilizados, o sea, inestables, confundidos, al punto que hasta confundan la venida del Señor con la venida del anticristo? O sea, hermanos, es impresionante. Pero aquí el Señor está hablando
Y vuelvo y lo leo, versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y cita Isaías capítulo 13, versículo 9 al 11, que ya lo leímos. Le recordó. O sea, él está aquí hablando, miren, los que leen al profeta Isaías, el libro del profeta, saben que les estoy hablando cuando venga aquel día del Señor, la venida del Señor. Y esa venida está hablando que vendrá con ira. O sea, está hablando de la segunda venida, de la parusia que le llaman, la segunda venida del Señor. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea, estamos hablando del fin. Versículo 30. Entonces, ese entonces es una conexión de lo que se está hablando. Entonces, aparecerá la señal. A los que les gusta las señales o pedir señales, vea, hay gente que todo lo quiere ver por señales. Las señales. Y miran al cielo para las señales. Aparecerá la señal. Pero ¿la señal de quién? Del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Mire, a nosotros que nos han enseñado, el arrebatamiento de la iglesia será en las nubes, pero no se nos enseña que en el arrebatamiento todo el mundo verá al Señor, ¿o sí? Que lo verá todo ojo, pero ¿cuándo? En su venida, que habla Apocalipsis, y verán al que traspasaron, todo ojo le verá, y en su muslo escrito una inscripción que dice Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿cierto? Que viene con vara de hierro a juzgar. Pero aquí este texto está diciendo que el Hijo del Hombre, o sea Jesucristo, aparecerá en las nubes. Y ahí está hablando lo que va a pasar del arrebatamiento, porque ahí es donde ocurre arrebatamiento para dar su venida. Yo sé que para algunos esto va a ser, y es nuevo, en otra enseñanza después tendremos que conectar otro tipo de enseñanzas para entender muy bien estos dos eventos. Pero son dos eventos de un mismo día. Y está diciendo que cuando Él venga en las nubes, lo verán. Lo verán. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre. Y la única opción para que lo vean es en su segunda venida. Pero aquí está diciendo que viniendo sobre las nubes. Entonces alguien dice, sí, es que por eso, viniendo sobre las nubes, porque es su segunda venida. Escuche lo que sigue. Cuando aparezca la señal del Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes en el cielo, y todas las tribus que lamentarán lo van a ver, y lo van a ver con poder y gran gloria. Mire lo que pasa. Enviará, versículo 31, a sus ángeles. ¿De dónde? Desde las nubes. Él está en las nubes. Lo están viendo. Pero hoy mismo enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Y juntarán a quienes van a juntar. Arrebatamiento de la iglesia. ¿Sí ve? Dos eventos en un mismo día. Hermana Jamie, esto para dolernos la cabeza, porque a nosotros siempre nos han enseñado eventos muy separados. Y no crean que a mí me dolió bastante la cabeza cuando entendí esto. Bastante. Dos eventos en un mismo día. Y se los voy a mostrar con algo que dijo Pablo. Mire, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 al 18. Por lo cual decimos esto en palabra, dijo Pablo, del Señor, que nosotros que vivimos
que habremos quedado ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron. A los que durmieron. Y aquí está hablando del segundo evento. O sea, la segunda venida del Señor. Mire que él no está relacionando el arrebatamiento primero y después de 7 años el Señor vendrá y todo lo que pasará después de un milenio. Él no está relacionando eso. Está hablando desde la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron. ¿Quiénes son los que durmieron? Los que ya murieron. Sigamos el otro versículo. Porque el Señor mismo, Dios mismo, con voz de mando, con voz de arcángel. ¿Y qué? ¿Y qué dijo el versículo que leímos ahorita? Que enviará sus ángeles con voz de gran voz de trompeta. Y juntará a sus escogidos. Mire, y aquí está diciendo el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Descenderá del cielo. Se dice y se cree que esa trompeta que sonará será una enseñanza en todo el mundo unificada, que es el anuncio de su palabra. ¿Cómo fuera eso de lindo? Que yo termine de predicar, un ejemplo, y que fuera la venida del Señor y chaulín. Nos fuimos de este tierrero. ¿Ah? Se acabó ya todo. Imagine el que tenía que ir a almorzar y dejó por allá preparando yo qué sé. Imagine que mañana iba a hacer un negocio. ¿Eso para qué? Venga, hermanos. Ahí es donde uno comienza, ay, la mente le... Tanto afán en esta vida, hermanos. Si a la final este peregrinaje es para irnos eternamente con Él. El que está preocupado para ir a la cita médica. El que está preocupado para ver qué le salen los exámenes. Y si el Señor, un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Hoy viniera, después de que esta fuera la última trompeta para todos, y el Señor viniera y nos llevara, se acabó todo. Aquí, pero entraríamos al gozo eterno con nuestro Señor para siempre. Y el del banco, pues se quedó esperando. Y si no era cristiano, pues va a ver el mismo día cómo el Señor lo va a enjuiciar. Y el médico, pues se quedará esperando. Pero si es de Cristo, se va también con nosotros. Ya no nos van a mirar ni examinar. Y el banquero no nos va a cobrar allá. Cuando yo entiendo eso, mire que los problemas aquí ya se ven como nada. Es que realmente para Dios los problemas de nosotros no son nada. Yo creo que Dios nos mira y nos ve azarados, preocupados, emproblemados. Y Dios nos mira y dice, no entienden. Es una bobada. Y Dios que mira todo, porque Él mira el futuro, y mira el futuro y nos ve por allá gozosos en el futuro, porque es que Él lo ve todo en el tiempo. Él ya sabe dónde estamos sentados. Y ya por allá usted y yo estamos, aquí estamos en ese momento, hoy aquí, pero en la película de Dios, para que me lo entienda, Él ya nos ve sentados en los lugares celestiales con Él, gozándonos eternamente y sirviéndole en lo que Él nos quiera poner a servir allá. Y nos ve aquí y llorando, ay Señor, llorando, pero nos ve allá felices. Y dice, no entienden, qué pecado, sí, pero ¿cómo les muestro? No, que lo crean por fe, lo que van a vivir. ¿Sí ve, hermano? ¿Y qué dice Pablo entonces? Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Arrebatamiento de la iglesia, porque cuando Él venga arrebatará a los suyos. Los que están en Cristo, que murieron en Cristo, van a ser resucitados primero. ¿Qué sigue diciendo? Luego nosotros los que vivimos, si fuera hoy, seremos, o los que hayamos quedado, seremos arrebatados, arrebatamiento, juntamente con ellos. ¿Quiénes? Los que fueron resucitados de la tumba, los primeros cristianos. Y en las nubes, para recibir al Señor en el aire, del cual está hablando en Mateo versículo 30, que aparecerá en las nubes. Y así estaremos, mire, siempre con el Señor. Vea, hermano, amén. Eso sale de su alma, ese gozo y ese aplauso para el Señor. Porque es que eso es lo que tiene que sentir cada uno de los que estamos aquí. Y el que no está en Cristo, pellizquese bien duro, péguese un pellizco y diga, no, sí, pellizque duro, y ojalá le duela harto. Porque yo le digo, eso no se compara a lo que le va a doler eternamente su alma.
sin Cristo. Hermanos, vuelvo y pregunto, ¿aquí está hablando de un evento diferente? Un mismo día, dos eventos en un mismo día. Dos eventos en un mismo día. Aquí el Señor le está dando respuesta. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y mire lo que termina diciendo el versículo de Tesalonicenses. Por tanto, alentaos los unos a los otros. ¿Con qué se deben alentar, iglesia? Con estas palabras. ¿Cuáles palabras? ¿La palabra de Dios? No. ¿Cuáles palabras? ¿Ah? Que Él viene por nosotros, que Él nos va a arrebatar en las nubes, que los que hablamos con las palabras que acaba de decir. Imagine yo decirle a la hermana Luz, ¿cómo está? Pastor, estoy algo preocupada por esto, lo otro. Tranquila, que el Señor viene por la iglesia un día y Él la va a arrebatar y Él va a transformar, Él va a cambiar su lamento en baile, secará y enjugará sus lágrimas. Allá no habrá necesidad, allá no habrá llanto, allá no habrá muerte. Y ella comienza a recibir todo eso. Esas son las palabras con las que a la venida del Señor. ¿Y qué va a pasar con ese problemita? Ay, pastor, bobás que decía. Eso no es nada. Y puede ser un problema, ¿no? ¿Sí ve, hermanos? Entonces, en esta mañana, en el nombre de Jesús, los aliento. O más bien, que el Todopoderoso nos dé aliento a todos con estas palabras. Con estas palabras. ¿Alguien pudo venir en esta mañana a este culto triste? ¿Alguien pudo venir en esta mañana a este culto preocupado o preocupada? ¿Alguien pudo venir a este culto diciendo, como he dicho, voy y ya no, como que no voy a volver? Pero cuando escuchan la palabra de Dios, esta palabra tiene que alentar el alma, el corazón del creyente y entender ese creyente que lo que está viviendo no se compara, como dice la palabra misma, porque esta leve tribulación y momentánea no es comparable con la gloria venidera que hemos de heredar en Cristo. Entonces, no nos preocupemos por ello. Que si vamos a pasar por la gran tribulación, que si no. Yo les digo, hermanos, yo creo lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice, y después de aquellos días de gran tribulación o de tribulación, aparecerá el Señor. Entonces, la Biblia también dice, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. Pero siempre la esperanza está. Entonces, cuando la esperanza está, yo no pongo mi mirada en la tribulación. Yo no pongo mi mirada en el problema. Yo pongo mi mirada en aquel que está conmigo en la tribulación. Yo pongo mi mirada en aquel que está conmigo en la aflicción. Y cuando yo entiendo esto, salgo victorioso. ¿Lo crees? Entonces, realmente la señal, porque ellos le dicen, ¿qué señal habrá de tu venida? Yo le pregunto, iglesia, ¿cuál será entonces la señal de la venida del Señor? Terremotos, guerras, pestes, dificultades. ¿Sí? Ojo. ¿Ah? Entonces, si ese no es el fin, entonces ¿cuál será la señal del fin? Y ya la dije, que es lo más tremendo. ¿Será? Por ahí va, pero ¿cuál es la señal? ¿Ah? ¿La trompeta? Ahí va. La señal, hermanos, versículo 30, me ha tocado volvérselo a poner. Verso 30, hermana. No. Entonces aparecerá la señal. La señal es cuando lo vean a Él aparecer en las nubes. Esa es la señal, no hay otra. Y eso es lo más tremendo. ¿Y cuándo era eso? Ahora lo vamos a ver, no lo sabe nadie. Entonces, ¿para qué buscar señales? Si realmente esto lo que quiere decir es que
Las señales que buscan no son señales, porque no habrán señales como el mundo busca las señales, porque la única señal que habrá cuando lo vean ya venir. Y cuando ya esté encima, ya ¿quién va a correr a decir? Ahí está ya, ábrame la iglesia, me voy a arrepentir, pastor, ore por mí. No. Ahora que estamos bien, ahora que hay gracia, ahora que no está sucediendo esto, que no hay señal en el cielo apareciendo el Señor en la nube, ahora es que hay tiempo para arrepentirse. Ahora. Señor, espera un momentico, deme 2 horas, yo cuadro unas cosas que tengo que cuadrar. Porque hay gente que está cuadrando hace años situaciones de su vida y no entregan su vida a Cristo. Cuando aparezca la señal del Hijo del Hombre en las nubes, no habrá tiempo de nada, ni de llorar, hermanos. Y allá no pueden decir, no me lo dijeron. Porque si hoy, vea, si el Señor les tiene que mostrar este día, les baja la película. Venga. Yo tenía un muchacho gritando de la señal y de la señal. Y se los dijo. Señor, pero no. Pero usted es amor, pero también soy fuego consumidor. Pero usted es misericordia. Pero lo esperé mucho en mi misericordia. Ahorita tome la ira. Ay, hermanos. Entonces, la señal realmente será la aparición del Señor en las nubes. Esa será la señal. Y esa señal será que lo veremos y chao, nos fuimos. Y ahí sí, como dice, en un abrir y cerrar de ojos. Versículo 32, y les pone el Señor, ya en este versículo 32, cambia el lenguaje. Aquí cambia el lenguaje para volverle a recordar de la primera pregunta y la respuesta a la primera. ¿Cuál era la primera pregunta? ¿Cuándo sucederán? ¿Pero cuáles cosas? ¿Las que venimos hablando? Eso, conecten bien. Lo de que iba a pasar al principio, de la tribulación que iban a tener, la persecución, la destrucción del templo. Miren lo que dice. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Entonces ustedes dirán, pero ¿por qué eso tiene que ver con lo primero y no con lo que viene hablando el Señor? Ya lo van a ver. Así también vosotros, les dice el Señor, cuando veáis todas estas cosas, entonces pareciera que está hablando de la segunda venida. No. Conoced que está cerca las puertas. Ay, ve así a la venida. No. ¿Por qué? Versículo siguiente. De cierto os digo que no pasará esta generación. Y esa generación era la generación que estaba hablando, que en 40 años iban a ver la destrucción del templo. Entonces él les está diciendo, cuando vean, ahí sí, todo lo que les estoy diciendo, que va a venir, porque hubo un emperador o un cambio de emperador en el año 68 al 69. Se dice en la historia que hubo 4 emperadores en Roma y que hubo persecución y un desorden y un desastre como no lo había habido con el imperio romano sitiando a Jerusalén y Israel. Todo eso haciendo alusión a lo que Jesús ya les había hablado de las guerras que iban a tener, de las persecuciones que se iban a enfrentar. Y le está diciendo, de cierto digo que no pasará esta generación. ¿Cuál era esa generación? La que ellos tenían ahí, que Jesús les estaba hablando, hasta que no acontezca, hasta que todo esto acontezca. No estaba hablando, obviamente, de su segunda venida, porque esa generación pasó y el Señor no vino. Estaba hablando era de la destrucción del templo, de la destrucción de Jerusalén, de cómo iban a ser esparcidos y precisamente lo que sucedió en el año 70. Aquí cambio el lenguaje. Para volver otra vez, en el versículo 36 al 44, vuelve y les habla de su segunda venida. Pero como dijeron, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Uniendo una pregunta o dos en una, del fin de la era. Ya les dice el Señor, versículo 36, pero del día. ¿Sí ve cómo cambia el lenguaje? Habla de la higuera, aprendan. Cuando su hoja
ya está, ¿cómo es? Tierna, brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Entonces dice, cuando vean estas cosas, desde lo primero, del primer acontecimiento, sepan que está cerca las puertas. ¿Quién? El que iba a venir a destruirles, no Jesús. Y dice, esta generación no pasará hasta que todo esto acontezca. Pero aquí ya les cambia. Pero, ese pero, son conexiones lingüísticas, es un uso gramatical para mostrarnos que estoy hablando de algo, pero vengo a comentarles otra cosa. Pero del día y la hora, ya aquí está hablando de la segunda venida. Aquí ya le está hablando y les va a hablar de lo del fin del siglo otra vez. Y reconecta, pero del día y la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, esos ángeles que él va a mandar a que de los cuatro extremos recojan a los escogidos, ni ellos lo saben, sino solo mi Padre. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, dice el Señor. Porque como en los días de Noé antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así, de esa manera, será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué pasó en los días de Noé? La maldad del hombre subió a la presencia de Dios, que Dios dijo, los voy a acabar a todos, voy a acabar la tierra, voy a acabar al hombre, ¿cierto? Pero también dice la Biblia que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Y Dios le manda a Noé, hágase un arca, mijo. Construya un arca, en esa arca va a meter a su familia y los animales del campo, los que le voy diciendo, de dónde van a entrar, según su especie y su género. Noé, cuando construye el arca, imagínese a un hombre en medio de un lugar, construyendo un barco, en un lugar que no hay agua por alrededor de nada, y súmele algo a esto, que nunca, ellos no conocían que era llover, porque la Biblia dice que en entonces no caía lluvia, venía era rocío, así como cuando usted levanta en la mañana y todo está mojadito, ese era el rocío, no ni brisa, era un rocío que mojaba todo, pero no agua que caía del cielo, sino esa humedad pues, como que se ven las plantas y todo. Ahora Noé está haciendo su arca, y de pronto, yo me imagino que alguien le preguntaría a Noé, ¿y tú qué haces? Ah, un barco grandísimo. ¿Barco? ¿Qué es eso? No, es un lugar donde tengo que entrar con mi familia, con los animales, y digámoslo, y que le haya dicho al que le preguntó, y si usted no quiere morirse, también puede entrar. Y entonces preguntarle a esa persona, ¿y de qué me va a morir? No, es que se va a venir un diluvio. O sea, mira arriba el cielo, ajá, va a caer tanta agua de arriba que se va a inundar todo esto. ¿Cómo lo verían a Noé? Está loco, señor. Y entonces, ¿qué dicen? Siga con locura. Y los hombres seguían haciendo y deshaciendo. Dice, casándose, dándose en casa. Eso no está mal. ¿Qué es lo que? O sea, siguieron el curso de su vida. Pero la maldad del hombre estaba latente. ¿Qué pasó? Llegó el día del diluvio. El Señor le da la orden a Noé de entre, siéntese y espere. Los animalitos entraron y la puerta del arca, la Biblia dice, no la cerró Noé, la cerró el Señor. Y a como cierra la puerta, comienza a llover de una manera que nunca los hombres habían visto esa lluvia. Y ahí sí, corran, papá. ¿Cómo sería la desesperación de esa gente? Y lo peor, ¿cuántos quisieron ir realmente a entrar al arca después de eso? La Biblia no lo registra, pero yo creo que la gente corrió a ver, ábranos, Noé. No podía abrir la puerta. Y murieron todos los hombres. Y Dios preservó a Noé, su familia y los animales. Y está diciendo Jesús que así como en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. Hoy en día, ¿qué hace la iglesia? El arca es la iglesia. Cristo construyó esta iglesia como el arca de salvación. Y esta iglesia se sigue construyendo
Porque decimos que el Señor viene por la iglesia porque la ha salvado y la salvará de la destrucción eterna. Y esto lo anunciamos a las personas del mundo. Nos escuchan, nos ven venir a un lugar como este, nos ven reunirnos en este lugar. ¿Y qué hace la gente? Se burla. Fanáticos. Van a ir a lamber ladrillo. Se van a dejar lavar el cerebro por el pastor. Otros llévenle los diezmos al pastor, háganlo rico. Y cantidad de cosas que se ven, opiniones que se dan. La gente se nos burla. Otros dicen, yo no necesito ser cristiano para ser buena persona. Y una cosa y otra. Pero dice el Señor que así como esos días, el Señor va a venir. La gente no lo va a esperar. Y por eso dice, vendrá como ladrón. Ojo, porque ese como ladrón en la noche no es para la iglesia. Porque es que el Señor nos está hablando de que Él va a venir para que usted y yo estemos preparados, no para un día, sino todos los días, que es diferente. Y cuando venga el Señor por la iglesia, hermanos, ya no habrá oportunidad. Y eso será en un día. Lo que estamos hablando del evento, ya hablo del evento. Imagínense la gente que se quedó mientras el Señor sigue descendiendo para juzgar y acabar todo. ¿Qué van a poder hacer? Pueden venir y tumbar la puerta del salón donde la iglesia se reunía. Y ahí sí van a entender lo que el pastor José ahí predicaba. Que la iglesia no era en las paredes, no es este lugar, esto no es la iglesia. Mañana yo puedo entregar este salón y aquí pueden montar una panadería. Y no van a decir, ay, la iglesia se convirtió en una panadería. No, porque la iglesia no es esto. La iglesia somos nosotros. Entonces cuando esto suceda, pueden venir y tumbar la puerta, tirarse de rodillas, hacer lo que... Esto no se va a ir para el cielo. Esto es un libro, hojas y una impresión por una editorial. Aquí la encontrarán. Y cuando la lean, ya no va a haber nada, porque la Biblia dice que el Señor vendrá y se tomará a sí mismo. Donde está su espíritu, ahí Él viene y se lleva lo suyo. O sea que ahí, hermanos, ¿cómo les parece que esta palabra ya no tendría validez? Porque la Biblia dice que la palabra es espíritu y vida. Pero si Él ya se fue, por más que, ahí sí pasará como hoy en día muchos la leen como un periódico. Y ese día va a ser lo mismo. Si la van, ay, venga, ¿dónde es que dice? Me arrepiento. Ya no. Yo me quiero ir con el Señor, Señor, perdona. Ve, hermano, yo antes de llegar a la iglesia, yo tuve un sueño. A mí nunca me olvidé ese sueño. Yo tengo una tía que ella lleva muchos años en el evangelio. Muchos años. De hecho, siempre fue como el referente para mí, aunque no lo decía, de un buen creyente, porque yo decía, buen testimonio la tía. O, bueno, yo no, entonces no decía, usaba la palabra testimonio, de pronto decía, como que anda bien. Sí, porque yo no sabía nada de la Biblia, pero yo la veía a ella y veía otros tipos de creyentes de otros credos, pues, yo decía, no, si yo algún día llego donde está la tía. Veía el ejemplo. Pero la tía, yo que recuerde, a mí nunca me habló, nunca me sentó a explicarme el evangelio. Tengo entendido que oraban por uno y todo, pero nunca me lo explicaron. Pero un día me soñé que estábamos en la casa y que había venido el Señor por la iglesia. Imagínense. Yo sé ni por qué me soñé eso. Dios tratando con uno en entonces. Y que había venido el Señor por la iglesia y que yo salgo hacia la puerta, muchacho, y yo, está viniendo el Señor por la iglesia. Y que yo veía que la gente se iba yendo así, se iba levantando, iban subiendo al cielo. Así era el sueño que lo percibí yo, ¿no? No es que vaya a pasar así, ¿no? Porque la figurita y las películas y la gente, las almas así, todavía dando vueltas en el aire. Sí sé que no abrir y cerrar de ojos, arrebatado, ¡pum! ¡Chao! Y apareceremos allá. ¿Cómo era? Pues esperemos a que pase para saber cómo era. Y allá charlamos, si podemos charlar de eso. Pero yo recuerdo que yo en el sueño salgo y yo, se están yendo. Y salgo y mi tía vive, o vivía en la cuadrita, ahí en el Jarillón, pues la primera casa de mis padres, y la última era la de mi tía. Y yo salgo corriendo por ese pasaje a alcanzar a mi tía.
porque yo iba corriendo diciendo, yo me le prendo de un pie. Y ella no se va a ir sin mí. Pensaba yo en ese sueño, ¿Ah? Cuando yo no estaba en la iglesia. Pero eso me martilló. Después tuve otro sueño y era que yo caminaba como en las calles de Nueva York, nunca he ido por allá, pero que eran como las calles de Nueva York en sueños, pero un total infierno, que los edificios se caían y comenzaban a salir tarimas con llamas. Ese sueño tuve. Y en cada tarima con llama, cuando caían los edificios, había como una persona así como el diablo de la América. Ese fue el sueño mío. No es que el diablo sea así, pero así fue mi sueño. Y contenedores. Y eso fue tan terrorífico, porque en el sueño hacían que es que, y yo caminando entre todas las llamas. El miedo que yo sentí ese día, hermanos, después cuando me desperté, yo dije, Dios mío, si eso es parecido al infierno. O sea, yo sentí que Dios me mostró en un sueño el infierno. Hermanos, ahora que estamos vivos, es que tenemos la gran oportunidad de amarlo, creerle, obedecerle y salvarnos. Ahora que está vivo el mundo, su pariente, su familiar, vaya y cuéntele para que no le acontezca esto que va a acontecerle al mundo entero. Y nosotros, hermanos, ¿cómo no apreciar la salvación tan grande que el Señor nos ha dejado si nos está librando de una eternidad sin Él y en llamas? Nos está librando de ello. Por eso sigue diciendo, entonces, versículo 40, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres se estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mire pues, esto es el deber de nosotros. El deber de nosotros, hermanos, no es mirar qué es lo que está sucediendo con guerras y no guerras, aunque todo eso hace parte de lo que el Señor dijo. Pero sabemos algo, y es que aún no es el fin. Con guerras, rumores de guerras, aún no es el fin. Con pestes, aún no es el fin. Nación contra nación, aún no es el fin. Entonces, Señor, ¿qué es el fin? Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Bueno, sigamos predicando el evangelio del reino en todo el mundo. Y entonces, ¿qué señal? Como le dijeron ellos, la señal que van a ver es la señal del Hijo del Hombre cuando aparezca en las nubes. Y es lo que dice el evangelio de Mateo 24:30. Ya hay señal, listo. Pero esa señal será para irnos, no para estar atentos. Después de esto, es que eso será así, un abrir y cerrar de ojos. ¿Listo? Pero ahora está diciendo que lo que sí debe hacer la iglesia es estar preparada. El llamado que se nos hace no es tanto a estar pendiente de señales, no es tanto a estar mirando el cielo a ver qué vemos pasar. No es tanto a tratar de hacer cálculos matemáticos para entender el día o la hora, cuando la Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe. Pero alguien dirá, pues busquemos el año. Y muchos se han atrevido a dar años, a dar fechas, a decir tal fecha, tal año viene el Señor. Pues hermanos, han quedado en vergüenza, porque nadie puede enfrentar lo que el Señor dijo en su palabra. Si Él dijo nadie lo sabe, nadie lo sabe. Es que un ángel me lo reveló. Mentira del diablo, porque dice ni los ángeles. Y como para que no me pongan a inventar, no, es que Jesucristo mismo me lo reveló. Ni el Hijo, en su humanidad, siendo Dios mismo, Él en su propia humanidad, en su doble naturaleza, dijo, ni el Hijo sabe. Como para que no inventen en años luego, en años después, que alguien va a decir,
Y por eso, hermanos, muchos se han atrevido a dar fecha. Vea, muchas organizaciones, no voy a decir nombres, muchos credos, no voy a decir los nombres de ellos, pero han dicho que tal fecha, tal otra, tal otra. Pastores han salido a decir, mira, el Señor viene, es que hicimos ya los cálculos, es que ya la profecía de Daniel y que las 70 semanas se van a cumplir, que yo no dejé. No, que digan lo que quieran, pero la Biblia dice, nadie lo sabe. Y como nadie lo sabe ni nosotros lo sabemos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estar preparados. O sea que el llamado no es a estar pendiente de señales, ni de acontecimientos, ni de profecías cumplidas, aunque se cumplan todas las profecías que tengan que cumplir. El llamado es a estar preparados. El llamado es a estar preparados, hermanos, como un padre de familia que sabe que a tal hora van a llegar a minar su casa. ¿Cómo estaría usted si le dicen, hey, hoy a las 11 de la noche van a llegar 2 ladrones? Y ellos, tranquilo, que ellos van es con palos, no van ni con arma ni con cuchillo, van es con palos. ¿Usted cómo se prepararía en la casa? No me va a decir que con un arma y un cuchillo. Llama a la policía, ¿cierto? Y policía, y cuando abra la puerta el ladrón, el policía quieto ahí, arrestado y se lo lleva. ¿Ya? Pensémoslo de esa manera, no es sino yo me armo hasta los dientes. No, hermano, no es armen. Pues, el Señor está diciendo que cuando vaya a suceder esto, nosotros tenemos que estar preparados porque Él ya nos anunció que Él va a venir. Ay, entonces me voy a acomodar en unos añitos para su venida. No, todos los días esté preparado. ¿Y por qué si de pronto no viene mañana y demora unos años? Porque usted qué va a saber que demora mañana. Todos los días yo tengo que estar preparado para su venida. Sea que Él venga o sea que yo me vaya primero. Amén. Versículo 45 al 51 les deja otra parábola. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente? Mire pues, siervo fiel y prudente. Vamos a ver quién es ese, al cual Él puso el Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Esto sí que ha sido también malinterpretado, ¿no, hermana Lorena? ¿Cómo pensaba la gente esto? Que si el Señor viene un día de culto, los hermanos en el campo pensaban así, y muchos piensan eso, y que si la gente ese día de culto no estaban en el culto, de perdieron, se quedaron. Y hay pastores que les enseñaron eso, ¿no? Ay, de ustedes que no vengan al culto, y el Señor venga un día en pleno culto, se quedan. No, otros pensando, y si el Señor viene y no estamos orando en el momento porque dice que los haya haciendo así, se quedan. No, usted puede estar dormido, usted puede estar trabajando. Lo que lo tiene que hallar a usted siendo lo que debe ser un hijo de Dios. Ya, que su vida, cada minuto y segundo, su vida pública testifique lo que es. Su vida interna. Porque ahí, hermano, ¿a quién podemos? ¿Será que ese día de la venida del Señor podemos engañar al Señor? Él es el que conoce los corazones. Iglesia, hermanos, los nuevos, esto es un llamado de Dios. Esto no es un juego. Esto es una realidad. En el tiempo de Noé pensaban que era cuento. Y no fue cuento, pasó. No, yo quiero rumbear, es que la rumbita. ¿Usted va a cambiar la eternidad con Cristo por un pedazo de rumba? Vea, se lo habla el que fue rumbero hasta los tuétanos. Y yo no le cambio el reino de Cristo por una rumba. La hermana fue rumbera, ¿no? Bailarina profesional. La hermana Ana, ¿y quién la ve en ella? ¡Tin, tin! Salsa. ¿Salsa no? Bailarina. ¿Va a cambiar a su Señor por cosas del mundo terrenales? Algo vale la pena. Dígame a alguien qué vale la pena para que entonces deje al Señor a un lado por hacer algo aquí en el mundo. El trabajo, hay gente que el trabajo no les deja tiempo ni para ir al baño. Vamos a cambiar a Dios por un negocio, por un trabajo, por plata, por un hombre, por una mujer. Vea, hermanos, en la eternidad allá no habrá ni esposo ni esposa, porque la Biblia dice que ni se casarán ni se darán en casamiento.
En la eternidad seremos todos semejantes los unos a los otros. Disfrute aquí a su esposo y a su esposa. El que esté solo, la Biblia dice, disfrute su soltería. Eso dice la Biblia. No procures casarte, no procures unirte. Y el que esté casado, no procures desunirte. La palabra es muy sabia, hermano. Pero el Señor viene y cuando Él venga nos debe hallar preparados y haciendo tal como Él nos ha dicho como hijos de Dios que debemos estar haciendo. De cierto os digo, verso 47, que sobre todos sus bienes les pondrá, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, ella está, mi Señor se tarda en venir, hagamos y deshagamos, porque Él como que se demora, eso no viene todavía. No, hay gente que puede pensar, pues ¿sabe qué? Estamos aquí, yo me voy a pegar una escapadita al mundo y como Él se demora, mañana me arrepiento, ¿cierto? Sí, eso, mañana me arrepiento, pues voy a hacer esto, listo, esto está mal, esto es pecado, pero no dicen pues que uno arrepintiendo el Señor lo perdona, pues después me arrepiento. Vaya con ese cuento a otro. Mire, Esaú vendió su primogenitura a Jacob, su hermano, por un plato de lentejas. Y dice la Biblia, en el Nuevo Testamento, que después procuró con lágrimas el arrepentimiento. Y no lo tuvo. Dios no le dio arrepentimiento. Vea, Dios es lento para la ira, grande en misericordia, paciente. Pero cuando Él dice ya, Dios no es un muñeco de trapo para uno hacer lo que quiera con Él. Y hay gente a quien Dios le viene diciendo, hey, mira, te estoy llamando, mira esto. Y a veces Dios es tan bueno, y escúcheme lo que voy a decir, esto es duro, ya voy a terminar. Que cuando el pastor dice ya va a terminar, donde dicen que más demora, pero no, ya va a terminar. Dios es tan bueno, hermanos, a veces no, siempre es tan bueno, que toca con algo de nuestra vida para llamarnos la atención. A veces toca con nuestra salud, a veces toca con nuestras finanzas, a veces toca con lo que más apreciamos, para decir, es que no, venga, tocó aquí. Y hay gente tan terca con Dios, que están viendo cómo Dios trata y trata, pero no, y ya cojeando, y ya puede agarrar, y Dios diciéndole, ¿va a entender o no va a entender? ¿Y por qué le estoy diciendo eso? Porque Dios a quien llama como sea lo trae. Y si lo tiene que traer arrastrado, lo trae arrastrado. Pero de que lo trae, lo trae. Aquí, hermanos, no es como yo quiera, es como Dios quiera. Pero si no entendemos, Dios hace lo que tenga que hacer. Pero de que llega, llega. Pero hay de muchos que les ha tocado llegar en una cárcel. ¿Cuántos no han conocido al Señor pero en una cárcel? ¿Y cuántas veces no les predicaron? Pero en la cárcel ahí sí se entregan. Hay de muchos que les tocó conocer al Señor en un hospital. Y hay de muchos que le tocó conocer al Señor en los últimos días de su vida, ya en una enfermedad terminal, y ahí sí aceptaron al Señor. Yo recuerdo, hermanos, a un señor que vivía, era vecino en la casa hace muchos años. El señor tenía buen dinero, buen negocio, mantenía bien, alto, gordito, bien. Y recuerdo que este señor, hermanos, pasaba y yo iba para el culto y yo le decía, don Fernando se llamaba él, lo invito al culto. Don Fernando, lo invito al culto. Y él me decía, no, gracias, a mí no me gusta eso. Yo, bueno, y seguía para mi culto. Pero cada que yo lo veía fuera de la casa, yo le decía, don Fernando, lo invito al culto. Vamos para el culto. No, gracias, a mí no me gusta eso. No, gracias, no, otro Fernando. No, gracias, a mí no me gusta eso. Cuando se perdió don Fernando, no lo volvimos a ver en un buen tiempo. Cuando volvió a aparecer don Fernando, venía caminando con el hijo iba adelante y don Fernando venía atrás con la mano en el hombro y caminaba así. Así, hermanos, con un cáncer que en 2 meses lo devoró. Ya el pelo caído, flaco, o sea, mal es mal. En 2 meses, hermano. Hay gente que un cáncer hasta en una semana lo mata. Y el hombre así, cuando yo recuerdo ese día estaba en un devocional, íbamos a hacer un devocional en la casa de mi madre, de la iglesia, como a las 8 de la mañana, con unos hermanos de la iglesia, de intercesión, y yo veo pasar a don Fernando así, a mí me dolió tanto el corazón, y yo dije, don Fernando, y me fui para donde don Fernando, y él me había rechazado muchas veces, pero fui a él y dije, don Fernando, vamos a hacer un devocional en la casa, queremos orar por usted, don Fernando.
Yo no le dije, mire, no, nada, sino le dije, queremos orar. ¿Y sabe qué dijo don Fernando? Claro, oren por mí. Y se vino conmigo y fuimos al devocional en la casa de mi madre, en la sala. Yo no sé si ella se acuerda. Y ahí oramos con los líderes de intercesión. Y ahí estaba un hermano, se llama Leison Rentería. Yo tengo memoria, yo. Él es pastor ahora. Y oramos por don Fernando. Y don Fernando era contento recibiendo la oración. Y después me dijo, siga yendo a mi casa. Él tenía el lugar, tenía dos casas, una por allá por Compartir. Y aquí en una bodega ahí en el Jarillón, al lado de la Caballeriza, cerca donde nosotros vivíamos. Dijo, siga yendo allá y me enseña la palabra, por favor, me dijo él. Yo, claro, don Fernando. Y empiezo donde don Fernando ahí, yo contento, se sentaba, hermano, tenía una fábrica de muebles, se sentaba don Fernando ahí, ponía sus piecitos hinchados en un silloncito porque cansaba mucho, y yo le abría la Biblia y comenzaba a ver a don Fernando. El Señor dice, y hágale. Y yo feliz porque don Fernando estaba recibiendo palabra. Y yo feliz. Cuando un día me tocaba ir donde don Fernando, voy en la mañana, toco, don Fernando. No, don Fernando no está. ¿Cómo es que no está? No, don Fernando, el día de la otra casa venía acá, ¿no? Se agravó y está en el hospital. ¿Cómo así? Yo venía a darle la enseñanza. Señor Jesús, me dicen cualquier cosa. Ve, hermanos, duré 15 días orando, ayunando y vigilando. Lloré por ese hombre. Uy, Dios sabe, hermano. Fue tanto mi desespero, yo estaba muy nuevo, habían cosas que yo no entendía, que yo le decía al pastor Carlos Valencia, que era mi pastor en ese entonces, pastor, acompáñeme donde don Fernando a la clínica, miremos cómo lo bautizamos allá. Pastor, mire, este hombre estaba contento recibiendo y se nos muere. Y el pastor me mira así, se sonríe y dice, Davidcito, tranquilo, si Dios lo ha de salvar, Dios lo espera, Dios hace la obra, no se preocupe, ore. Y yo, ay Señor, ¿cómo es eso? Y me iba, vea hermanos, Dios sabe que lo que digo es verdad, me iba a orar, yo, Señor, mira a don Fernando, Señor. Yo no sé, una cosa impresionante en mi corazón, porque yo no quería que se muriera ese hombre sin Cristo. Cuando a los 15 días me llama la mamá de don Fernando, ni la conocía, el número no es como lo oyeron, me llamó, José David, sí, Fernando ya salió de la clínica, está aquí en la casa de Compartir. Ah, bueno, él quiere que vengan para que le siga enseñando. Yo, claro, mujer. Y me voy con un hermano que ahorita también es pastor, otro amigo mío que estaba ahí, Johnny Cristian, pastor en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Y me voy con él y digo, hermanito, vamos, motico. Y le comenzamos, y en la cama postrado don Fernando, los pies más hinchados que nunca, sí, pero aquí para arriba, flaquito, postrado en la cama. Y con Johnny Cristian dándole doctrina. Todo lo que le enseñamos a usted, pero eso fue una doctrina intensiva. Y él llegó a un punto, él no nos hablaba, solo hacía con los ojos, porque no era capaz de hablar. Ya la enfermedad estaba tan avanzada que no era capaz de hablar. La mamá, muy católica, pero nos abría la puerta y ella era feliz porque le estábamos predicando la palabra a su hijo. Y ya, don Fernando, terminamos la doctrina. Aunque yo era el otro líder, yo era el discípulo de ese otro líder, él era el que la estaba dando la doctrina, pero yo era feliz y le decía, ya lo vamos a bautizar, don Fernando. Y él hacía con los ojos o apretaba la mano. Y recuerdo, hermanos, que le digo yo, don Fernando, mañana bautizamos. Mañana cayó a la clínica otra vez. Señor, otra vez, Señor, don Fernando. Mire, Señor. 2 días clínica, cuando me llama la mamá, ya está aquí, pastor, bautícenlo. Salió de la clínica, se había grabado, pero volvió a salir y lo llevaron a la casa. Vea, hermanos, en la motico, yo andaba en una motico con el hermanito Johnny Cristian, me llevé una piscina inflable por Deje Paz, eso era cerca de por allá, Compartir, ¿eso es cierto? Pues me inflaron ese domingo en la mañana una piscina, yo no sé en dónde fue que logré esa piscina ahí, yo iba para los lados y yo andando con la piscinita, y yo, pero hoy bautizamos a don Fernando. Llegamos a la casa, la metimos en la sala y yo era llena esa piscina y yo, ay, don Fernando. Yo me metí a esa piscina, yo no lo bauticé, lo bautizó el pastor de Cepaz en ese entonces. Lo llevamos allá porque el amiguito mío que iba, pues no era pastor tampoco, era un líder, dio la doctrina, pero llamamos a un pastor de allá, lo bautizó. Cuando salió don Fernando del agua, yo lo ayudé, yo me metí del agua, y me bautiza no traes a mí, yo me metí para acompañarlo en todo el proceso. Cuando sale don Fernando del agua, pegó un grito, él no hablaba, solo hacía así, apretaba, pegó un grito de libertad, grito, y la cara era de felicidad, era que, y lo tuvimos que llevar cargado, y ¿sabe cómo salió de la piscina? Daba paso así, y nosotros, yo dije, wow,
gloria a Dios, qué bendición. Pero no importa, yo era feliz. Don Fernando, bienvenido a la familia de la fe. Y él era feliz, se recostó en la camita, la mamá lloró, todos felices, contentos. Nos vinimos con el hermano Johnny Cristo y decía, uy hermano, qué bendición. Dios perdonó los pecados de don Fernando, lo salvó. Y yo decía, don Fernando, usted ya es salvo, usted es limpio y feliz. En la noche me llama la mamá, pastor, ve pastor, hermano José David, Fernando está en la clínica, se agarra, que nosotros salimos y él feliz, tranquilo, pero en la tarde noche se agravó, comenzó a botar sangre, yo, ¿cómo así? Me dijo, sí, está en la clínica. Y yo, pero yo ya estaba más tranquilo. Yo dije, pues bueno, ya Dios hizo lo que, si el Señor lo quiere levantar y lo sana, que hemos visto cómo Dios ha sanado gente de cáncer, porque sabemos de casos, Dios lo hace. Y si no, lo que hemos dicho, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Pues al otro día me llama la mamá, murió anoche. O sea, ese día el bautismo, la noche se agrava y esa misma noche ya casi madrugada murió. Me invitaron al sepelio, yo fui al sepelio contento, yo no iba triste. Y yo lo miraba y yo decía, la logró yo. Pero ¿por qué digo todo esto? Muchas veces el Señor, estando bien, le anunció, le mandó razones. Venga, mire, ¿usted cree que con Fernando en ese estado tenía para trabajar? Y era un señor que enfermo iba a trabajar. Ya cuando se agravó tan tremendamente, ¿qué trabajo ni qué trabajo? ¿Qué trabajo ni qué trabajo? Y hay gente que por aquí en el barrio hay un señor que tiene cáncer terminal y ya está. Y lo vemos que trabaja y trabaja y trabaja. En estos días tenemos que ir a hablarle a ese señor, es un mecánico del barrio. El mecánico, el señor ya no tiene ni ceja, hermano. Tiene un cáncer varao y se mete abajo de los carros todavía. ¿Qué espera? El señor no tiene esperanza, ha sido tomatarago de lo más varao. Hay que ir a hablarle del evangelio. Pero ¿cuántas veces no le habrán hablado? Pero no esperes a que llegue un momento bien bravo a tu vida. Pero le tengo una noticia, si llegara un momento bien bravo, ahí va a estar la iglesia. No para criticarte, pero este es el momento, hoy es el día aceptable de salvación. Gocémonos y alegrémonos en lo que el Señor nos ha dado. Póngase de pie, hermanos. Mire cómo terminaba diciendo, entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Iglesia, Jesucristo viene por la iglesia. Maranata. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Vamos a darle gracias al Señor